Y bueno, pues nos quedamos en la ficha hemerográfica y este es cómo se elabora la ficha hemerográfica de un periódico. Es casi lo mismo. Vamos a tener el nombre del autor del artículo que estamos tomando. Después el título del artículo, no cursivas, en tipología normal. El nombre del periódico en cursiva, la fecha con mes y año de la publicación. Bueno, la vamos a dividir obviamente del nombre del periódico con una coma. Año de salida de esa edición, es decir, ¿se acuerdan que, no sé si han visto, es que no tengo un periódico aquí a la mano, lo siento? En los periódicos viene regularmente, aquí donde viene el título del periódico, en la parte de arriba, viene el número de año que está siendo publicado. Entonces, ese es el año que se va a incluir ahí en el, donde dice año de salida de esa edición. Y el número de edición y la página en la que salió publicado el artículo. Si es un periódico consultado en una fuente electrónica, luego ya regularmente se adquieren los periódicos de manera electrónica, principalmente cuando tienes tu tablet y ya lo lees ahí. Bueno, pues entonces lo único que vamos a hacer es, al igual que hicimos con la ficha bibliográfica, después del número de página vamos a colocar el link y consultado o visto en tal fecha. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, recuerden, son son un poquito distintas lo que son las fichas de revista, que son estas, a las fichas de periódico. Un poquito, los datos cambian. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Chicas, perdón. Creo que no, Lick. Creo que no, Lick. Ok. Ahora, yo les decía, existen también otras fichas, le llamamos fichas de trabajo o fichas de contenido a este tipo de fichas que vamos a ver ahorita. Y les decía, pueden contener datos bibliográficos o pueden contener datos hemerográficos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que en la ficha bibliográfica, pues nada más anotamos datos generales, digámoslo así, de los textos o de los libros consultados, igual en la hemerográfica, pero no anotamos así como qué es lo que me sirve de cada fuente. Entonces, bueno, pues las fichas de contenido para eso van a ser. Las fichas bibliográficas, déjenme, les hago un paréntesis antes de continuar. Las fichas bibliográficas y las fichas hemerográficas también les pueden servir para ir armando su bibliografía. Acuérdense que los trabajos de investigación siempre deben contener bibliografía, entonces bueno, pues ya teniendo la información ahí en sus fichitas, pues entonces ustedes ya van a poder tener un listado tentativo de la bibliografía consultada. Ajá. Y Y bueno, pues continuamos. Sí, dime. no, nada, Lick. Ah, ok, perdón. Bueno, las fichas de contenido nos dice, son fichas de análisis y síntesis de un texto que extraen información de interés para elaborar el trabajo. Permiten organizar y conservar el material seleccionado para el momento de la redacción
y nos dice que son de 3 tipos. Y bueno, pues ya les decía, ay, es que no quiero. Ya les decía que creo que en la clase pasada ya les dije, es que se trabó un poquito aquí mi compu, no sé qué. Ah, ya. Ay. Ok. La clase pasada ya les decía, si algo me interesó de un libro, por ejemplo, en este libro, yo me encontré ay, no encuentro más que fotografías. Ok, me encontré una tabla de contenido que me pareció interesante y relevante para mi trabajo de investigación. Ahí está. Entonces yo puedo copiar esta tabla en mi ficha textual, en mi ficha de trabajo, y ahorita vamos a ver cómo. Nos dice la ficha textual. Recoge párrafos íntegros del texto original, sin añadidos o alteraciones para su cita textual en el trabajo y van entre comillas. No se puede omitir pedazos indicándolos con puntos suspensivos. Y dice, en la parte inferior se debe colocar para su identificación el autor, el título y número de página de donde se extrae. Igual que si fuera la ficha bibliográfica. Entonces, bueno, pues aquí nos da un ejemplo de ficha de cita textual. Por ejemplo, a mí me interesó algo que dijo el autor y me parece relevante copiarlo tal como lo dijo, porque puede aportar mucho para mi investigación. Entonces, bueno, pues yo voy a colocar mi cita textual y el texto que voy a copiar, importantísimo, chicas, el texto que yo voy a copiar lo voy a colocar entre comillas. Aquí está la comilla de inicio y la comilla de cierre. Y nos dice, si algo dentro o si necesito omitir pedazos, a lo mejor alguna observación que hace el autor o qué sé yo, algo que no me sirva, lo puedo omitir indicando este símbolo entre paréntesis, 3 puntos suspensivos, para colocar o para hacer la indicación que ahí existe más texto, pero que no me está sirviendo, ¿ok? Ok. No sabía para qué era eso. Chicas, ¿sí me escuchan? Porque me está diciendo aquí que mi conexión es inestable. Voy a apagar mi cámara. No, sí se escucha bien. ¿Sí? Se escucha, Lick. Se escucha bien. Con cámara se escucha bien. Ah, perfecto. Entonces prendo la cámara porque siento que le hablo al fantasma. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno. ¿Dudas con esta? Y bueno, pues al último tenemos nombre del autor, iniciando con apellido, en mayúscula, coma, su nombre o nombres, punto, el título, el nombre de la edición, después el título del tema que estoy ocupando y bueno, vaya, todos los datos bibliográficos que ya vimos hace un momento. Entonces lo vamos a colocar abajo, en la parte de abajo, para identificar de dónde estoy sacando eso. Y eso a ustedes les va a servir mucho porque, por ejemplo, cuando desarrollan su trabajo de investigación, que seguramente no les va a dar tiempo de desarrollarlo como tal, pero cuando ustedes desarrollan un trabajo de investigación, tener este tipo de fichas les ayuda a hacer la citación. No sé si por ahí en alguna materia vieron lo que son las citas textuales con formato APA. El formato APA te exige forzosamente
hacer, pues darle esa importancia a los derechos de autor. Entonces, bueno, pues con esto vamos a poder obtener los datos de manera rápida, ¿ok? Entonces, después tenemos las fichas de resumen o síntesis, que no es lo mismo que la ficha textual. La ficha textual, ya decíamos, es copiar de manera textual, como su nombre lo indica, lo que el autor dijo. En la ficha de resumen o síntesis nos dice, sirve para apuntar resúmenes, esquemas, diagramas e información útil que no se usará textualmente, dice aquí. Se ponen en pocas palabras las ideas que el autor expuso. En la parte inferior se debe colocar igual nuevamente para su identificación, pues los datos bibliográficos o hemerográficos según corresponda. Ajá. Y nos pone aquí el ejemplo. Y bueno, pues a lo mejor yo les hablaba hace un momento de que a mí me interesa una tabla, pero pues a lo mejor en un artículo de revista yo pude haber visto, no sé, a lo mejor algún esquema, alguna gráfica. Ajá. Y bueno, pues a lo mejor a mí me sirve usar esas gráficas para poder ilustrar mi trabajo. Y entonces, bueno, pues la puedo colocar, o puedo colocar una tabla, o puedo colocar algún esquema, como pudiera ser, no sé, un mapa contexto, perdón, un mapa, mental, o un cuadro sinóptico. Y entonces yo voy a colocar nuevamente de dónde lo estoy sacando, ¿ok? Y también pueden poner un resumen o síntesis de lo que leyeron, que no necesariamente es algo textual, es algo que ustedes leyeron y que, bueno, pues lo sintetizaron para después poderlo parafrasear, ¿ok? Y por último tenemos la ficha de aportaciones propias. Y nos dice, esta ficha reúne los datos, ideas, comentarios, reflexiones que en un determinado momento surgen para el investigador para que no las olvide. Cada ficha debe contener una sola nota. Anotar la procedencia, el título de la ficha debe expresar de manera general el tipo, de manera general, el texto que comenta, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de donde, bueno, pues dice el nombre del artículo que estamos leyendo o del tema, y nos dice aquí recordar, ajá, y bueno, pues en base a lo que leímos vamos a colocar una pequeña cita para poder recordar qué fue lo que leímos, y colocamos los datos de en dónde lo leímos, y igual, o sea, la regla es iniciar nombre del autor o autores. Miren, aquí está un ejemplo con 3 autores y aquí sí colocan los 3
pueden hacerlo, aunque les decía, bueno, pues si tenemos muchos autores, pues a lo mejor le ponemos el autor principal y le ponemos la palabra y otros para que, bueno, pues no tengamos que ponerle a todos los autores, ¿ok? Y nos dice teoría, el nombre del artículo y en qué página lo estamos encontrando, ¿ok? Y importante, al último vamos a colocar la crítica o el punto de vista que tenemos cada uno de nosotros. ¿Bien? Y no se vale poner sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque o sea, de verdad que sería trabajo perdido. ¿Preguntas hasta aquí, chicas? Lick, yo ya no escuché lo último que dijo. Lo No, de la yo crítica. tampoco, se escuchó muy entrecortado. Déjenme le cierro mi. Ok, les decía que después de los datos bibliográficos o hemerográficos, según corresponda, vamos a colocar una crítica personal o la crítica del investigador. Y bueno, pues les decía, no se vale poner si estoy de acuerdo con lo que leí o no estoy de acuerdo con lo que leí, porque entonces esa no sería una crítica. Sería más bien hacer una aportación personal que pudiera complementar o que pueda complementar lo que estamos leyendo. Ajá. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, nos dice aquí, el título es La ciencia formal versus la ciencia factual. Dice, aunque muy sugerente, esta clasificación carece de eficacia porque sus conceptos ordenadores no son unívocos ni excluyentes. Ajá. Y la crítica nos dice, la observación que se hace a la clasificación de la ciencia realizada por los autores es inconsistente. Solo son eficaces los conocimientos científicos aplicados. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes van a hacer una observación de lo que leyeron. Si creen que funciona, si no funciona, o desde qué punto lo pudieran abordar, o cómo lo pudieran aplicar hacia su trabajo de investigación. Vaya, aquí para hacer este tipo de fichas es importante poder realizar una lectura crítica. Ajá, la lectura crítica es analizar, es revisar, analizar y expresar tu punto de vista personal. ¿Ok? ¿Dudas, chicas, hasta aquí? No, creo que no. Creo que no. Digamos que es relativamente sencillo realizar este tipo de trabajos. Lo que sí es que, bueno, pues es al final de cuentas muchísima talacha, pero pues para poder realizar un trabajo de investigación, pues lo vamos a tener que hacer, decía una maestra en la universidad, a forciori, porque pues lo tienen que hacer. Ajá, o sea, si no hay una revisión y no hay una compilación, no hay una clasificación de las fuentes de información, entonces pues estamos perdidos cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, chicas. Ajá. Y bueno, pues las citas bibliográficas. Hace un momento yo les decía, este tipo de fichas les va a ayudar mucho para poder realizar citas bibliográficas. Ajá. O les hablaba acerca de la citación. A ver, sinceramente, levántenme la manita virtual. ¿Quién ya había escuchado hablar acerca de las citas textuales?
Creo que por ahí, creo que No, yo no. el licenciado Daniel les dijo, ¿no? Que tenían que poner citas y no sé qué. En sus trabajos. ¿O me equivoco? Sí, creo que sí. Creo que hasta la licenciada Karina en algún momento nos las mencionó, pero no nos las dio. Ah, la Karina para lo de también nos mencionó algo, creo. A ver, espérame tantito porque déjenme. Desconecto mis bocinas que no las escucho bien. Es que me gusta conectar mis bocinas aquí al. Bueno, pues vamos a hablar acerca de las de las citas textuales. Y bueno, pues nos dice que las citas textuales existen dos tipos, que son las citas textuales y las citas de resumen. Bueno, nos dice aquí que la cita consiste en la presentación, ya sea textual o resumida, que hace el investigador de la idea que ha tomado de determinados autores. Esto es darle respetar el derecho de autor, chicas. Cuando ustedes realizan un trabajo y vaya, a lo mejor para un trabajo escolar o para una tarea escolar, pues está bien el copy paste y ya, ¿no? O sea, lo copian, lo pegan, lo presentan y se acabó. Pero cuando estamos hablando de un trabajo de investigación, hablar de un trabajo de investigación a nivel universitario se refiere a publicaciones, se refiere a que ustedes van a impactar ya en la vida social, cultural, económica, política del lugar en donde ustedes van a realizar el trabajo de investigación. Y por eso yo les decía, es bien importante por ejemplo, darnos cuenta, y cuando hicieron la selección del tema, les decía, es bien importante darnos cuenta de que a lo mejor el trabajo que yo voy a realizar va a impactar tanto que va a ser la base para un próximo trabajo de investigación o para que otras generaciones vengan y tomen su trabajo como referente para poder continuar investigando sobre el mismo tema. ¿Sí me explico? Entonces, pues no se pueden adjudicar el trabajo de otras personas como propio, porque eso, pues para empezar, es un delito y en segundo lugar, pues no es nada ético. Entonces, pues vamos a hacer las citas bibliográficas para eso. Entonces, las citas ayudan a sustentar una teoría porque indican cuáles son las ideas aportadas por el investigador y cuáles no. En el momento de elegir las fichas textuales para presentarlas en el trabajo, estas pueden transformar en una cita de resumen o bien se transcribe como una parte de la misma y se resume el texto. Y bueno, pues ya les decía, hay dos tipos de citas, que son las citas textuales y las citas de resumen. Las citas textuales son aquellas que, bueno, pues ya hablábamos hace un momento, lo vamos a copiar tal y como lo dijo el autor, siempre y cuando pues le estemos dando pues lo estemos nombrando dentro de nuestro trabajo. Ajá. La cita textual sirve para apoyar o ejemplificar las ideas del investigador o para ser refutadas por él. Reproducen el texto original tal como está escrito entre comillas. Ajá. Ejemplo. Y bueno, pues tienen aquí, sí, en el texto de Javier Navarro, que escribió en 1987 en la página 11, nos dice este texto, bueno, pues lo vamos a colocar así como está aquí en la imagen.
Obviamente no lo van a colocar en otro color, pero sí lo Se van a le corta colocar el... entre comillas. Algunas citas textuales, esto no Se viene, le corta. algunas citas textuales son muy extensas, son de 2, 3 o más párrafos. Entonces, cuando se copia eso, lo vamos a... Vic, ¿Mandé? no se escucha bien. ¿Perdón? A ver, espérame tantito porque no te escucho casi nada. Es que... A ver, voy a dejar de compartir porque no pude subir hace Se un... corta. Ahora sí, ¿me pueden decir qué me están diciendo porque no les escuché? No se escucha bien. Ok, a ver, ¿desde dónde no me escucharon? Me regreso. ¿Ya me escuchan? Sí, yo la escucho mejor. ¿Me pudieran decir en dónde se quedaron, que ya no me escucharon bien para poder regresarme un poquito? Creo que ahí, en esa. Ok. Bueno, pues ya les decíamos hace un momento que hablábamos acerca de las citas textuales. Y las citas textuales son pues ese apoyo, ¿no?, que tenemos los investigadores cuando desarrollamos un trabajo de investigación. Las ideas como tal no brotan como si fuera manantial, o sea, no brotan de la nada. Obviamente, para poder desarrollar una idea de investigación y para poder desarrollar un tema de investigación, tuvimos que haber consultado fuentes de información. Eso es algo que todos los investigadores pues tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, las citas textuales lo que nos van a permitir es darle ese reconocimiento a los autores que nos ayudaron a desarrollar nuestras ideas de investigación o nuestros trabajos. Ya sea a través de artículos de revista, a través de libros, pues nosotros fuimos consultando o hemos ido consultando diversos trabajos que han desarrollado otras personas. Y las citas textuales se utilizan principalmente para eso. Y ya les decía, ¿no? O sea, puedes utilizar un texto completo de una persona que haya elaborado para otro trabajo. Sí lo pueden utilizar. Ajá. Pero obviamente pues tienen que anotar que esas palabras no son de ustedes, tienen que darle el reconocimiento al autor que lo escribió, que lo dijo, y bueno, pues con eso, ustedes, bueno, también obviamente pues se librarían de estar incurriendo en un delito y bueno, pues aparte el no dar el crédito a los autores que ustedes revisaron en el transcurso de su investigación, pues también sería poco ético. Ajá. Entonces, bueno, pues las citas textuales básicamente es eso. ¿Cómo se colocan? ¿Cómo se colocan? Bueno, pues las vamos a colocar entre comillas y vamos a colocar el nombre del autor y entre paréntesis el año de la publicación y el número de página. Puede ser el número de página o únicamente el año de publicación, ¿ok? Y les decía, hay algunas citas textuales que son más extensas que esta que estamos viendo aquí.
hay algunas que son de 2 o de más párrafos. Entonces, esas citas textuales se van a colocar de manera separada al texto que estamos desarrollando y las vamos a colocar en medio de márgenes más reducidos de los que tenemos nuestro trabajo, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. También tenemos las citas de resumen. Las citas de resumen no son como tal o no tienen como tal un palabras textuales del autor. En este tipo de citas vamos a estar parafraseando, pero sí vamos a poder incluir alguna parte de lo que algún autor esté mencionando. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo y nos dice, son un buen recurso para presentar aquella información que es necesaria, pero que no requiere de la precisión de la cita textual. Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, pues por último, ya también hace un rato les hablaba acerca de la bibliografía. Ajá, ¿para qué también nos sirven las fichas bibliográficas, hemerográficas? Pues para hacer nuestra bibliografía, nuestro listado bibliográfico. Y nos dice, es una lista de todas las obras consultadas y citadas en un trabajo basados en todas las fichas bibliográficas elaboradas. Se coloca al final del trabajo con las siguientes características, en orden alfabético, numeradas, y con todos los datos bibliográficos de las fichas bibliográficas y hemerográficas. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a realizar? Voy a dejar de compartir. ¿Qué vamos a realizar? Les pedí que consultaran fuentes de información. Me dicen, no las tengo. Ok, se va a cerrar ahorita la sesión. En lo que se cierra y regresamos, córranle, váyanse por un libro o 2 libros, lo que tengan a la mano, y vamos a hacer ejercicios para poder ir despejando dudas que puedan tener, ¿ok? Y si ya tienen sus fuentes, que ya las hayan consultado, entonces, bueno, pues traigan o acerquen sus fuentes para poder hacer los ejercicios y poder despejar dudas que hayan quedado con respecto a este tema, chicas. Entonces, cierro la sesión. Abran sus fuentes de información o vayan por ellas y cerramos y regresamos aquí mismo para concluir la clase del día de hoy y hacer ejercicios. ¿Vale? Sí, Lick. Sí, Lick.